Piensa en el antiguo Egipto y probablemente imaginas pirámides doradas, faraones poderosos y una civilización que duró milenios. Pero hubo una época que los historiadores prefieren no mencionar, una época tan oscura que casi borra para siempre la grandeza egipcia de la faz de la tierra. A este es Sesostris III, quien gobernó Egipto hace casi 4000 años. Es fuerte, musculoso, todo lo que un faraón debería ser. Pero mira su rostro. Sus facciones ceñudas han sido interpretadas para sugerir su gobierno despiadado y sus grandes orejas. Su capacidad de escuchar cualquier conspiración en su contra en Sesostris encarna la forma en que los monarcas de Egipto gobernaron durante sus tiempos turbulentos. Este rey controló a sus enemigos a través de una serie de fortalezas militares y mediante maldiciones mágicas. Esta es una nueva era en la historia de Egipto, no solo gobernada por el poder militar, sino por el miedo y la sospecha. Pero ¿cómo llegó Egipto a este punto? Como una civilización que construyó las pirámides más magníficas del mundo, casi desapareció por completo. La respuesta te va a impactar, porque revela que incluso las civilizaciones más poderosas pueden colapsar cuando la naturaleza, la política y la fe se vuelven en su contra. Lo que estás a punto de descubrir es la historia más oscura del antiguo Egipto, como la era dorada de las pirámides se convirtió en pesadilla, como los faraones perdieron su poder divino, y como Egipto se hundió en guerra civil, hambruna y anarquía durante más de un siglo. Para entender la caída de Egipto, debemos comenzar en Saqqara, donde comenzó la gran era de las pirámides. Entre sus glorias, también hay evidencia de un lado mucho menos conocido de la historia de Egipto: su descenso hacia una época oscura. El apogeo del reino antiguo de Egipto fue la Gran Pirámide de Giza. Solo 200 años después se creó la Calzada del Rey. Podría no parecer mucho hoy, pero es lo más destacado del complejo piramidal de una calzada de 750 metros de largo que conectaba simbólicamente la vida y la muerte. Va directamente desde el Valle del Nilo hasta la meseta alta del desierto. Hasta el pie de la pirámide de habría sido utilizada para su procesión fúnebre, pero también habría extraído esa fuerza vital del valle hacia la ciudad de los muertos aquí en Saqqara. Una rendija estrecha en el techo una vez permitió suficiente iluminación, pero lo extraordinario es que esta calzada fue diseñada para un propósito único: la procesión fúnebre del rey. Talladas en sus paredes hay escenas que revelan ambos lados de la vida, las fuerzas del orden y del caos. Primero retrata una versión idealizada de Egipto, un tiempo de abundancia. Aquí podemos ver escenas típicas dentro de un templo egipcio o contexto funerario, en escenas de la rica abundancia de Egipto. Todas las frutas, verduras, cultivos, carne, pescado, toda la riqueza del entorno natural de Egipto, que obviamente fue traída a la tierra a través de los buenos oficios del rey, el portador de toda abundancia, el intermediario con los dioses. Pero esta calzada también contenía algo más perturbador, evidencia de que las fuerzas oscuras estaban en acción. Más adelante, en la calzada emergió una imagen de contraparte, la otra cara de la abundancia, una imagen tan inusual que ahora se exhibe en el Museo de Saqqara. Y realmente es una de las obras de arte más inquietantes y reveladoras del antiguo Egipto. Aquí vemos estas fuerzas oscuras en acción. Lo que tenemos son dos filas de víctimas demacradas del hambre. Estas pobres personas están débiles de hambre, se están cayendo, están sufriendo. Básicamente, el antiguo Egipto se enfrenta cara a cara con la realidad. Se cree que estos son los beduinos que habitaban los márgenes desérticos de Egipto. Es como si esta idea del sufrimiento, las fuerzas del caos, estuvieran en la periferia de Egipto, pero se estuvieran acercando cada vez más al Valle del Nilo en Egipto. Está comenzando a despertar al hecho de que el caos no está tan lejos. Este es el antiguo Egipto comenzando a sufrir. Este realismo tan crudo rara vez había sido retratado antes. En el caos, representado como el sufrimiento de personas reales. Esto no está sucediendo en algún reino esotérico de los dioses, donde el caos es retratado como algún tipo de fuerza mágica, disparatada,
muy alejada de la realidad. Esto es realidad a través de imágenes tan realistas. Los egipcios estaban expresando sus miedos a los dioses, apelando a ellos para mantener estas fuerzas del caos a raya. Pero en cambio, las víctimas hambrientas del hambre resultarían ser un presagio escalofriante hasta ahora. La prosperidad de Egipto había fluido de su única fuente de agua en el río Nilo, cuyas inundaciones anuales enriquecían el suelo, permitiendo que la vida y la agricultura florecieran. Esta abundancia natural era la base misma sobre la cual Egipto y su orden mundial perpetuo pudieron prosperar. Pero este torrente de vida estaba a punto de secarse. La evidencia muestra que al final del tercer milenio antes de Cristo, los niveles de inundación del Nilo cayeron dramáticamente, mientras la misma cosa que les traía vida comenzó a disminuir. Los egipcios creyeron que sus dioses habían comenzado a abandonarlos durante el siguiente siglo. Los textos antiguos hablan de sufrimiento, inanición e incluso canibalismo. Tradicionalmente, la sociedad egipcia se había construido sobre la creencia en el poder divino de sus reyes. Sin esta creencia, la era de las pirámides nunca habría sido posible, pero ahora, en su momento de necesidad, el rey de Egipto parecía cada vez más impotente frente a tal desastre natural, y esto llegaría a un punto crítico con un gobernante que ya había pasado su mejor momento. Afirmaba haber vivido 100 años. Era el monarca más longevo de Egipto, el rey Pepi II. Este espacio fue una vez una pista de carreras ceremonial, el tipo de lugar donde Pepi habría tenido que mostrar su destreza física para probarse ante su pueblo, aun cuando cualquier faraón había celebrado 30 años de reinado. Tenía que realizar las ceremonias del jubileo. Esto implicaba correr la carrera ceremonial del jubileo 4 veces alrededor de este circuito como rey del norte, 4 veces alrededor del circuito como rey del sur. Era la máxima demostración pública de su aptitud para gobernar y su fuerza. Realmente mostraba quién estaba a cargo de Egipto, pero ahí es donde la edad avanzada de Pepi finalmente lo decepcionaría. Por supuesto, cuando el faraón era relativamente joven y en forma, esto habría sido una gran celebración. Pero en el caso del pobre Pepi, entonces, en sus 90 años, se hizo demasiado claro que el faraón no era un dios viviente. Esto realmente socavó todo el concepto de lo que era ser un faraón, claramente tan mortal como sus súbditos. Cualquier desastre natural debe haber sido culpa de este rey, menos que sobrehumano. Esta combinación de un faraón debilitándose y cosechas fallando llevó a un rápido declive. El antiguo Egipto ahora enfrentaba su primera crisis política importante. El poder y la aparente divinidad del faraón, que habían sido tan importantes en la era de las pirámides, ahora se habían desvanecido. Todo lo que unía a la sociedad egipcia había comenzado a desmoronarse, y Egipto se hundió en una época oscura, en este tiempo de creciente incertidumbre. Cuando los egipcios habían perdido la fe, tanto en la monarquía como en la religión dirigida por el Estado, recurrieron cada vez más al poder de la magia. Esta es una cosa bastante inquietante. Es una máscara egipcia antigua. Tiene casi 4000 años y está hecha de lino, cubierto con una capa delgada de yeso y luego pintada predominantemente de negro con colores destacados en varias características. Por supuesto, los egipcios son bien conocidos por hacer elaborados arreglos para su vida después de la muerte. La máscara mortuoria colocada sobre el cuerpo momificado recreaba las características del muerto para hacerlos reconocibles a los dioses. Pero esta máscara es diferente. Fue hecha para ser usada por los vivos, y lo sabemos por los agujeros para los ojos muy distintivos que puedes ver ahí. Esto permitiría al usuario ver a su alrededor. Puedes imaginar cuando esto se aplicaba al rostro, se sujetaba, se ataba detrás de la cabeza, transformaría a ese individuo en una entidad completamente diferente. Los rastros de pintura en el lino revelan cómo podría haber ayudado al usuario a encarnar alguna forma de ser mágico. Quien usara esto estaba haciendo un esfuerzo para transformar su apariencia, para tratar de acceder a las fuerzas ocultas de los dioses y controlar el mundo en el que vivían. Es como si el individuo egipcio que usaba esto estuviera tratando de tomar control de su propio destino.
Pero la máscara no es la única evidencia de magia. En sus épocas oscuras, los egipcios comenzaron cada vez más a escribir maldiciones y hechizos en vasijas y figurillas. Angarebotido. En una estaba la maldición An muere Genoi, hijo de Interés, una forma de magia suficientemente pequeña para ser realizada dentro de sus propios hogares. Anún. De las formas más gráficas en que hacían esto era tomar un pedazo de arcilla o una vasija simple como esta y escribir en ella la cosa o la persona que querían controlar. A menudo usaban ocre rojo porque el rojo estaba asociado con los poderes de destrucción. Así que si yo estuviera haciendo esto, pondría en ella lo que quisiera detener a las llamadas matutinas tempranas y los despertadores. Tienes que imaginar a egipcios de todos los ámbitos de la vida haciendo esto, An el sacerdote queriendo proteger al faraón, el soldado en batalla contra un enemigo, o simplemente un rival amoroso odiado. An todo tipo de egipcios podían estar en el extremo receptor de algo así, y luego, para activar la maldición, rompían la vasija. Era un acto simbólico para aniquilar el nombre del enemigo y por lo tanto controlar a ese enemigo no muy diferente del vudú. Tales prácticas se encuentran en muchas culturas antiguas, y Egipto no fue la excepción, pero está lejos de la forma en que imaginamos los rituales formales honrados por el tiempo del templo dirigidos por el rey al frente de la jerarquía religiosa en este. Es un Egipto que se está volviendo más desconfiado, más temeroso y más consciente de las amenazas a su mundo en desastres naturales, colapso político y poderes extranjeros. Y esta pequeña figurilla de cera es un medio para controlar a cualquiera que amenace el orden equilibrado de la vida egipcia. Bienvenidos a la era del miedo, un tiempo cuando cada elemento de la visión del mundo de Egipto estaba en duda. Su fe en su rey, en su tierra e incluso en sus dioses se había tambaleado. Este es uno de los puntos más bajos en la larga historia de Egipto, y su efecto reverberó por todo el valle del Nilo. El rey, tradicionalmente basado en el norte, ya no era la fuente de riqueza. Así que los oficiales reales abandonaron la corte y se reubicaron de vuelta a sus ciudades natales por todo el país. Egipto, desunido, revirtió a como había sido 1000 años antes, dividiéndose en una serie de regiones locales llamadas nomos. Y ahora emerge un nuevo tipo de líder para dominar las épocas oscuras. Ya no un solo rey, sino múltiples señores de la guerra. Y sabemos mucho sobre uno de ellos porque dejó su autobiografía, detallada en su tumba excavada en roca, en Moaya, lejos de los sitios turísticos habituales. Su nombre era Ankh-Tefai. Tefai es un oficial de poca monta que ha ascendido en las filas para convertirse en el gobernador regional o nomarca, como se conoce. En el declive del gobierno central, el vacío de poder que se abre ahora es llenado por los Anktefis de este mundo. La tumba de Ankh-Tefi es bastante modesta para los estándares del antiguo Egipto, pero sus paredes interiores cuentan de su ascenso al poder. Los jeroglíficos e imágenes que llenan las paredes revelan cómo Ankh-Tefai explotó el vacío de poder al final de la era de las pirámides, reduciendo al rey a nada más que una nota al pie. La única vez que ves el nombre de un rey en toda la tumba está justo aquí. Este pequeño cartucho no podría ser más pequeño. Este es todo, en toda la tumba. La única mención de un rey. Y simplemente, nada en eso. Realmente enfatiza cuán importante pensaba que era él solo. No necesitaba mencionar al faraón. No necesitaba decir que el rey le dijo que hiciera esto, así que hizo esto debido a los favores del rey. Simplemente lo hizo el mismo Ane. Eso es extraordinario. Creo que ese cartucho solo, de todo, en la tumba encapsula todo este período. Los reyes han sido reducidos a algo en un nivel minúsculo, y los gobernantes locales se muestran en una escala enorme. Y todo se trata de ellos. Ankh-Tefai había mejorado su propia carrera política y quería asegurar que los dioses no tuvieran dudas sobre su importancia. Así que el lenguaje elaborado, una vez exclusivo del rey, ahora era parte de la propaganda jactanciosa del propio Ankh-Tefai. Este señor de la guerra era un egomaníaco.
También dice que es un héroe sin igual, sin par. Y obtienes eso aquí, soy un héroe sin par. Y prácticamente casi toda inscripción en esta tumba termina o incluye esta declaración en algún momento. ¿Y qué hizo para justificar estas afirmaciones? Enfatiza todas las cosas buenas que hizo por la gente. Se suponía que este era un tiempo de sequía y hambruna, así que nos dicen en los textos, y trató de guiarlos a través de esto. Lo estaba manejando, alimentando a todos y haciendo todo tipo de cosas buenas, andando pan a los hambrientos, ungüento a los que no tenían ungüento, sandalias para los que estaban descalzos, y esposas para los que no tenían esposas. Básicamente nos está hablando de un tiempo de tumulto, pero probablemente solo está exagerando porque mientras más exagera cuán terrible es, más grandioso se ve cuando dice, bueno, estas son las cosas buenas que hice por todos, y obtienes esto. Aquí habla de todo el sur muriendo de hambre. Mira ese jeroglífico, realmente gráfico, ese tipo cayéndose, cuerpo muerto, definitivamente está muerto, pero luego se pone aún peor. Dice que cada hombre está comiendo a sus hijos. Por supuesto, no permitió que esto sucediera en su nomo, donde vivía, todo estaba bien. Y al mismo tiempo, también es un guerrero fantástico en su mayo jactancia de todas. Enctefai, el héroe local, casi reclama el estatus de un dios Ansoi, el principio y el fin de la humanidad, ya que nadie como yo existió antes, ni existirán en la época oscura de Egipto. Señores de la guerra como Han-Tefi habían reemplazado a los reyes reales de Egipto, y los delirios de grandeza de Enctefai, tan vívidamente expresados dentro de su tumba, se enfatizan aún más en el exterior, porque eligió el entierro dentro de una roca con forma de pirámide natural. Quería ser el faraón local, y en cierto modo lo era, porque quien alimentaba y protegía al pueblo también lideraba al pueblo. Pero mientras el poder de señores de la guerra, como Enctefi, crecía, también lo hacían los conflictos entre ellos. Con el tiempo, mientras derrotaban a sus vecinos o formaban alianzas con ellos, emergieron dos dinastías separadas de reyes, señores de la guerra, una en el norte en Heracleópolis, donde usaban la corona roja del Bajo Egipto, y una en el sur en Tebas, simbolizada por la corona blanca del Alto Egipto. Egipto era un reino dividido de dos tierras, y entre ellos yacía una zona de guerra. Situado en su centro, yacía el sitio más sagrado de Egipto, en su primer cementerio real, y aún hoy un lugar evocador y atmosférico. Este era el lugar de descanso de los primeros reyes de Egipto, cuyos cuerpos momificados fueron enterrados en cámaras funerarias, elaboradas bajo el suelo del desierto un lugar seguro para sus almas. O eso pensaban pero las hostilidades entre las dos facciones en guerra estaban a punto de hundir nuevas profundidades de horror con un asalto tan blasfemo que cambiaría para siempre la cara de Egipto. Uno de los actos más violentos fue registrado en textos posteriores como el acto vil, los reyes señores de la guerra del norte luchando contra sus oponentes del sur. Aquí realmente profanaron estas tumbas reales en sus tropas, prendieron fuego a las tumbas y destruyeron las momias reales. De un golpe, el vínculo físico de Egipto con su pasado antiguo fue cortado. Tal acto de profanación era completamente inimaginable. Y el pueblo egipcio estaba justamente horrorizado, aunque los reyes del norte lamentaron profundamente lo que sus tropas habían hecho. La destrucción era irreversible, y los orígenes del pasado real de Egipto se perdieron para siempre. Por supuesto, el problema con tales tiempos de destrucción es que queda muy poco de ellos para que nosotros, los egiptólogos, los encontremos. Pero las pistas sí permanecen si sabes qué buscar en hoy. Lo que queda de la violación de este cementerio real es sorprendente en miles y miles de vasijas rotas, aunque la mayoría no son parte de la destrucción misma. Representan siglos de expiación por la pérdida de la conexión física de Egipto con su pasado, no mucho después de la profanación. Esto se convirtió en un lugar de peregrinación donde la gente venía con pequeñas vasijas como esta, llenas de comida, bebida, incienso, que ofrecían a las almas de los reyes muertos
Una vez enterrados aquí en Se, creía que al morir, estas almas de los reyes se habían unido con el alma de Osiris, dios de los muertos. Y mientras este lugar se convertía en un sitio de peregrinación, es como si el pueblo de Egipto estuviera tratando de enmendar la profanación del pasado. La conexión espiritual de Egipto con sus ancestros reales era todo lo que le quedaba después de que los señores de la Guerra del Norte hubieran destruido sus restos físicos. La profanación pronto provocó una represalia violenta, directamente a través del desierto. Desde Abidos yacía Tebas, la fortaleza de los señores de la Guerra del Sur, y pronto se alzarían contra sus rivales del norte e intentarían resucitar a Egipto como una tierra unida de vuelta en el 2000 a.C. Tebas era un pueblo de un burro, y sin embargo sus señores de la guerra tenían dos ventajas distintas sobre otros líderes. Vivían en una curva en el Nilo, llamada curva en forma de rodilla, un punto de control estratégico de tierras de cultivo ricas, y su dios local era Montu, el dios de la guerra. Los señores de la guerra de Tebas reunificarían Egipto, y uno en particular llegó al frente. Sus imágenes fueron talladas en las paredes de su complejo de tumba tebana, y su nombre nos dice mucho. Este es el señor de la guerra tebano, Menchahotep, y hay una pista real sobre lo que estaba sucediendo en esta parte de la historia egipcia, porque su nombre, Menchahotep, significa el dios de la guerra local. Montu está contento, porque Hotep simplemente significa contento y feliz. Así que si el dios de la guerra estaba feliz con Menchahotep, esto significa que era una figura militar muy poderosa. Esta es una escena maravillosa. Hay muchas pistas pequeñas aquí para decirnos qué está pasando. Si miras muy de cerca, puedes ver manos abrazándolo, flanqueándolo en su espalda, en su frente, alrededor de su cintura. Ha sido abrazado por los dioses, principalmente por Montu mismo, y ahí está, nariz con el rey. Le está dando el aliento de vida e infundiéndolo con su propio poder divino. Era el poder de la victoria, uno que finalmente puso fin a la primera época oscura de Egipto. Menchahotep realmente vivió a la altura de su nombre, como un verdadero hijo del dios de la guerra, porque llevó sus ejércitos al norte, conquistó el norte y reunificó Egipto. Pero lo mejor de todo es que tiene la corona roja puesta, y esta es la corona roja del norte, porque Menchahotep está declarando al mundo: podría ser sureño, podría ser de Tebas, debería estar usando la corona blanca, pero mírenme ahora, tengo la corona roja, soy el rey del norte y el rey del sur, y he reunificado Egipto como nuevo rey de Egipto. Se convirtió en Menchahotep II, pero su victoria tuvo un precio alto. Los detalles sombríos de lo que pasaron sus soldados se pueden encontrar en la ribera oeste de Tebas, en Deir el-Bahari. Fue dentro de una de las tumbas aquí que los restos de los guerreros de Menchahotep fueron descubiertos en 1923. Sus cuerpos, testigos silenciosos de la guerra civil de Egipto de hace 4000 años, que el análisis cuidadoso reveló en detalle fascinante. Los arqueólogos encontraron alrededor de 60 cuerpos en la tumba, y estas son las fotografías originales de excavación. Todos habían sido preservados naturalmente momificados en el clima caliente y seco. Así que aún tienes la piel y el cabello, y crucialmente, evidencia de cómo estos hombres habían luchado y muerto. Algunos de estos cuerpos habían sido perforados por flechas. Esta va directo al lado izquierdo del pecho. Otros habían sido enterrados con estas protecciones de muñeca de cuero que usan los arqueros andíes de los guerreros. Habían sido asesinados con flechas con punta de ébano. Pero en otros, las heridas son aún más brutales. Puedes ver aquí que alguien golpeó a este hombre en la cabeza con un golpe real. Y puedes ver esta área muy gráfica de daño a Ian después de que esta serie de golpes furiosos llovieran sobre estos pobres tipos. Yacían indefensos en el campo de batalla. Sus cuerpos fueron recogidos por buitres. Puedes ver aquí el daño terrible. Es una imagen tan profunda. Los cuerpos revelan evidencia de las armas usadas contra ellos mientras lucharon por el control de Egipto. Flechas, ondas e incluso rocas habían sido arrojadas a los guerreros desde arriba. Eventualmente, sus cuerpos fueron recolectados del campo de batalla y cuidadosamente
envueltos en lino. Este lino llevaba la insignia del complejo de tumba tebana perteneciente a su líder Mentuhotep, pero tan significativo como los cuerpos mismos fue donde Mentuhotep eligió enterrar a sus héroes caídos. Hoy, el lugar de descanso de los guerreros es una tumba sellada poco conocida, pero hace 4000 años. Mentuhotep honró a sus soldados muertos con un entierro entre las tumbas de sus oficiales más altos, convirtiéndolos en parte de su monumento a la victoria. El nuevo rey había creado lo que bien podría ser el primer cementerio de guerra conocido del mundo. En la reunificación de Egipto por Mentuhotep marcó un nuevo comienzo en el amanecer de lo que se conocería como el Reino Medio y el ascenso de Tebas. Mentuhotep la convirtió en el nuevo corazón espiritual de Egipto y permanecería así durante los próximos 2000 años, pero mientras el dios de la guerra, Montu, había dominado el siglo anterior de la historia de Egipto, la deidad que ahora tomó el centro del escenario fue Hathor, la diosa del amor, la alegría, la belleza y la maternidad, creyendo que Hathor moraba en los acantilados de Deir el-Bahari. Mentuhotep eligió este sitio no solo para su cementerio de guerra, sino para su propio complejo de tumba. Fue Mentuhotep quien primero construyó aquí, en este lugar dramático, donde los acantilados se encuentran con el desierto. Creído ser el hogar de la diosa Hathor misma, era una vía rápida a la vida después de la muerte. Y para Mentuhotep y sus hombres que habían vivido y muerto por el dios de la guerra Montu, todos ahora descansan en el abrazo eterno de Hathor. En el Reino Medio, la vida para la gente ordinaria estaba mejorando, la comida era abundante, la riqueza y el comercio florecían, y la agricultura fue revitalizada con nuevos sistemas de irrigación. Sin embargo, la época oscura había dejado su marca en la mentalidad egipcia, como se revela en la forma en que se preparaban para la vida después de la muerte. En el reino antiguo, las paredes de las tumbas a menudo estaban cubiertas con escenas y textos elaborados que replicaban una versión idealizada del mundo egipcio. Pero en las épocas oscuras, la gente había visto sus sitios sagrados destrozados. Así que, en lugar de tal arte, de 2 dimensiones, muchos en el Reino Medio optaron por su equivalente más barato. Algo mucho más pequeño y mucho más íntimo. Aunque estos pueden parecer juguetes de niños, en realidad fueron hechos hace casi 4000 años, para ser colocados dentro de enterramientos egipcios. Estos modelos de madera fueron diseñados para proporcionar al difunto un suministro eterno de comida y bebida en el próximo mundo. Tenemos todos los básicos aquí, los alimentos básicos egipcios de pan, cerveza y carne. Tenemos a los panaderos en este extremo y están moliendo el grano para hacer harina que luego se convertirá en los panes que se cocinan en este fuego. Y el panadero está al frente, los brazos están bastante dañados, pero presumiblemente protegiendo su cara del calor. Como sabemos por otros ejemplos, muévete al medio y tenemos al carnicero aquí. Y está cortando la garganta de este buey. Y las patas están atadas aquí para mantener al animal en su lugar mientras se hace el trabajo Annie. Y luego nos movemos. Al final, y tenemos al cervecero. Este es un ejemplo fabuloso porque está empujando el puré a través de un colador. Y el colador incluso está dibujado ahí en la parte superior. En proporción con el resto, este individuo ha ordenado bastante más cerveza que pan o carne. Porque esta sección del modelo es casi la mitad de su longitud, pero puedes ver las cubas de cerveza cuidadosamente colocadas de lado. Es una pieza maravillosamente evocadora. Esta gente ha estado trabajando durante 4000 años. Todavía están en eso. Míralos. Los elementos clave de la cultura egipcia estaban de vuelta y se veían poco diferentes de los tiempos de abundancia en el milenio anterior. Mira, esta tripulación ocupada lidiando con las velas y postes, listos para lanzar el barco desde las orillas del Nilón. Y este granero dentro de trabajadores transportando sacos de cebada mientras un escriba cuenta la cosecha. Por supuesto, también hay figuras femeninas. En Egipto, las mujeres disfrutaban de mucho el mismo estatus
que los hombres. A diferencia de sus hermanas, en muchas otras partes del mundo antiguo, también están produciendo uno de los básicos egipcios, anlino, la tela que se usaba para hacer prácticamente toda prenda egipcia. Cuando ves a esta mujer de pie, aquí está hilando el hilo con este uso, y el hilo que está ocupada haciendo, luego se lo entregará a sus dos compañeras aquí, las tejedoras, y están usando este telar horizontal que está clavado al suelo para producir los rollos de tela que serán confeccionados en los vestidos envolventes, las faldas, los taparrabos como los usaban prácticamente todos los hombres, mujeres y niños egipcios antiguos. Las vidas representadas en estas pequeñas escenas ocupadas son las cómodas y familiares, representando la idea egipcia de seguridad. Esta no es la máscara mortuoria de Tutankamón, no es la pieza de arte más fina que jamás verás. Pero ese no es el punto. Estas son personas reales, haciendo trabajos reales. Este es el antiguo Egipto de cerca y personal. El orden había sido restaurado dentro de Egipto, pero los miedos que una vez desgarraron a Egipto no habían desaparecido por completo. Ahora se proyectaban hacia afuera, al mundo más allá de sus fronteras. Los monarcas del Reino Medio, como el severo Sesostris III, se enfocaron en la seguridad nacional y la creación de riqueza. Sesostris es infame por su devastadora campaña militar al sur hacia Nubia rica en oro, pero también optó por un tipo de control más permanente construyendo castillos An. Este es un mapa del sur de Egipto y Nubia, que es el Sudán moderno, donde está Asuán. Esa era la frontera entre los dos. Y Egipto mantuvo su control sobre Nubia a través de una serie de fortalezas, con alrededor de 8 de estas, construidas por el propio Sesostris An. Estas fortalezas del Reino Medio estaban dentro de la distancia de señalización una de la otra, a lo largo del Nilo del Sur, hacia Nubia. Todas eran parte de un programa masivo de construcción estatal diseñado para subyugar a la población local y mantener el flujo de bienes y personas hacia Egipto. Particularmente el oro nubio, a muy pocas de estas fortalezas aún sobreviven. Estas son algunas de las últimas imágenes jamás registradas de la más grande en Wuhan. Fue filmada en 1962 durante su excavación. Después de la creación de la presa de Asuán, estos muros masivos de ladrillo de barro desaparecieron para siempre bajo las aguas del nuevo lago. Pero Wuhan no está completamente perdido para nosotros, porque los registros de excavación se conservan aquí en la Sociedad de Exploración de Egipto, y revelan un aspecto inesperado del Reino Medio de Egipto, además de las fotografías. Tienen planos arquitectónicos de la fortaleza elaborados durante las excavaciones, dando una visión real de la escala inmensa de la represión egipcia en Nubia. Esta es una fotografía aérea, así que lo que podemos ver aquí a lo largo del fondo, esta franja es en realidad el río Nilo, y luego, justo en las orillas del Nilo, emergiendo de la arena aquí, vemos este contorno cuadrado de la fortificación masiva del sitio de Wuhan. Pero, una vez que los excavadores comenzaron a descubrir la extensión completa de lo que podrían ver, esto era con lo que se encontraron. Eso parece un castillo medieval. ¿No es así? Muy raramente piensas en el antiguo Egipto y dices ansí, castillos. Y sin embargo, aquí está la evidencia frente a ellos. Absolutamente diseñado para mantener al enemigo fuera. Wuhan comparte características con los castillos de Europa, pero todo construido 3000 años antes. Lo más asombroso de todo es su puro tamaño. Hay una pequeña escala en este mapa que da una idea. Esto es aproximadamente 100 metros. Así que solo la pared que da al Nilo aquí mide más de 400 metros de largo en sí. Piensas en la gran pirámide de Keops en Giza. Esa mide de 200 metros a lo largo de la base. Así que estamos hablando de la longitud de 2 grandes pirámides a lo largo de aquí. El perímetro total de esta pared es más de 1 milla. Y las paredes, estas paredes exteriores, miden 11 metros de alto, dentro de las cuales podrías caber alrededor de 20 campos de fútbol, porque además de controlar el suministro de oro nubio, Egipto pretendía gobernar por intimidación. Esta es la gran declaración arquitectónica, monumental,
del Reino Medio en las pirámides. Las tumbas monumentales realmente no eran los tipos de edificios que necesitaban. Lo que realmente necesitaban eran estas ciudades fortaleza fuertemente fortificadas para guardar la frontera de su territorio cuando esta fortaleza llega al paisaje desértico, árido y vacío en el Reino Medio. Esto habría sido una declaración masiva, algo muy grande, poderoso, fuerte, aterrador ha llegado repentinamente al desierto a cualquiera que viajara desde Nubia hacia el norte a Egipto, tenía que navegar pasando esto. Y esto habría tomado bastante tiempo. Navegar pasando. ¿No es así? Imagínate mirando hacia arriba. Estás en un pequeño bote en el Nilo, y estás mirando hacia arriba y arriba y arriba. Y puedes ver todas estas rendijas de flecha, gente entrenando sus flechas, tal vez en ti. Solo sabes que estás siendo observado. Es esa mentalidad del gran hermano alzándose junto al Nilo. Puan era una ciudadela reluciente de poder, pero sobre todo era un sistema de alerta temprana a los ojos y oídos de una nación definida por la sospecha y el miedo. Pero la frontera sur de Egipto no era la única en ser fortificada. La frontera noreste con Palestina también fue asegurada con tales defensas para monitorear el gran número de comerciantes extranjeros que viajaban regularmente para vender sus bienes en el superrico Egipto. La visita de uno de estos grupos se retrata aquí en una pared de Tumba Anuna, caravana de comerciantes ricos y sus familias. Claramente no egipcios con sus peinados distintivos y ropas de colores brillantes, conocidos como el pueblo Amu, comerciaban en bienes como el col negro vital para la producción egipcia de maquillaje para ojos. Y su cerámica distintiva se ha encontrado por todo el delta del Nilo, donde muchos de ellos se establecieron para vivir y trabajar entre los egipcios pero dentro de un siglo. Algunos de estos Amu se habían infiltrado en altos cargos y finalmente tomaron control del propio Egipto en estos pueblos Amu nómadas que entraban y salían de Egipto regularmente para comerciar. Se retratan aquí en esta maravillosa escena de tumba. Sin embargo, la parte más importante de todo el escenario son tres pequeños jeroglíficos justo en el medio revelan uno de los otros términos que los egipcios usaban para nombrar a los Emu. Es básicamente un cayado, un cetro que se escribe con dos símbolos, y eso se pronuncia Haka, significa gobernante. Y luego, el tercero de los tres símbolos es una especie de tierras altas ondulantes, que significa desierto o país montañoso. Básicamente, los egipcios usan este símbolo para denotar una tierra extranjera, así que juntas estos señales gobernante de tierras extranjeras, y esta realmente es la clave de lo que pasó después, porque estos Amu de origen palestino finalmente se convirtieron en los Hyksos, los Jeco-Haset, y gobernaron Egipto desde el norte entre 1650 y 1550 a.C., mientras la tensión entre los gobernantes extranjeros y sus súbditos egipcios gradualmente se intensificaba. Egipto entró en una segunda época oscura. Los Hyksos hicieron una alianza con los nubios al sur, y los egipcios se encontraron atrapados entre dos enemigos, aunque sabemos poco de este tiempo difícil. Algunos textos fascinantes sí sobreviven, tal vez los más convincentes son las palabras de una carta real enviada por el rey Hykso al sur a Tebas. Su mensaje resultaría tan explosivo que galvanizó a los tebanos para una vez más recuperar el control de su tierra. Esta carta fue o una metedura de pata diplomática colosal o simplemente pura grosería, e involucró a la diosa egipcia Taueret. La hipopótamo pugnaz que blandía cuchillas Taueret puede haber sido una deidad protectora, pero también era una criatura feroz con características prestadas del hipopótamo y el cocodrilo, animales que los egipcios temían. Parece que el rey Hykso Apophis se propuso deliberadamente insultar a los tebanos. La carta toma la forma de una queja en la cual Apophis básicamente se queja de que el bramido de los hipopótamos sagrados en Tebas lo mantiene despierto por la noche. Expulsen a los hipopótamos del lago. No me permiten dormir día ni noche, porque su ruido está en mi oído.
Muchos han tomado esto como un comentario bastante excéntrico, pero creo que en realidad alude a las mujeres poderosas de Tebas. Parece que Apophis en realidad está comparando a la esposa del líder tebano con la feroz diosa Hipopótamo misma. Pronto serían los tebanos quienes decidirían que los hicsos habían tenido su día. Tenían que irse, y pronto esta guerra de palabras se había intensificado en conflicto armado entre los dos poderes ámperos. Los egipcios de Tebas también habían ganado los medios para lanzar su ataque, con algo desarrollado por los propios hicsos, armamento de última generación. En particular un nuevo tipo de arco conocido hoy como el arco compuesto, revolucionaría la guerra egipcia. No es una forma encantadora, una cosa hermosa. Esto puede parecer un arco hecho de madera sólida, similar a los que los egipcios siempre habían usado. Pero el secreto del arco compuesto está en los elementos. Dentro es compuesto porque está hecho de diferentes materiales, todos unidos. Hay un núcleo de madera para el centro del arco. Pero dentro de la curva en el vientre del arco hay cuerno pegado a la madera que forma un resorte realmente poderoso. Así que el cuerno de vaca irá ahí, en el interior de la curva. Y luego, en el exterior de la curva. Un material aún más poco prometedor. Parece algo que el gato disfrutaría. Y todo eso está cubierto con corteza de abedul, para proteger la pega de los elementos antes de la ocupación hicsa. Los egipcios habían disparado flechas desde arcos tallados de madera sólida. Eran bastante grandes, difíciles de manejar y solo efectivos a distancia bastante cercana, pero en el arco compuesto. El cuerno animal añadía flexibilidad y el tendón fuerza. Es una combinación inteligente de ingredientes, haciendo del arco definitivo en arquería antigua. Solo te pide que hagas eso. Es fabuloso. Hay una sensación real de poder detrás de esto. Es una cosa hermosa. Déjame mostrarte por qué es un cambio de juego realmente. Porque es un arco que puedes usar. Es bastante corto, puedes usarlo en un carro. Y sin embargo, ¡wow! Eso fue brillante. El arco compuesto era más fácil de manejar y disparaba flechas más rápidas con mucha mayor precisión. Los egipcios tenían poca opción excepto adaptarse o permanecer como una nación ocupada, así que copiando la nueva tecnología militar, finalmente pudieron empujar a los hicsos fuera de Egipto de vuelta a Palestina, asegurando una vez más la frontera norte de Egipto, y cuando el nuevo arco se usó en conjunto con las otras introducciones. Ixas, el caballo y el carro, los tres combinados, expresaron el poder y la supremacía de los nuevos gobernantes egipcios de Egipto. Esto marcó el inicio del Reino Nuevo, que comenzó cuando los poderosos líderes tebanos tomaron el trono. Este renacimiento dramático en el poder real fue reflejado por el ascenso del dios local de Tebas, Amón, basado en su centro de culto, el templo de Karnak. Sería Amón quien ahora protegería a Egipto y a sus reyes. Sin embargo, gracias al legado hicso, estos eran un nuevo tipo de rey, y es en las paredes de este templo que podemos ver claramente el efecto de la ocupación hicsa, mientras el faraón golpea a sus enemigos. Este es Egipto renacido, en una superpotencia completamente armada, completamente cargada, cuyos reyes, mostrados en escala monumental, son superhéroes. Durante más de 800 años, desde la era de las pirámides, la historia de Egipto había sido una de agitación, colapso y finalmente renacimiento. Los egipcios habían reclamado su cultura y entraron en una verdadera era dorada. Pero tal vez, la lección más importante de la época oscura de Egipto no está en su recuperación, sino en su advertencia. Esta historia nos muestra que incluso las civilizaciones más poderosas son vulnerables cuando múltiples crisis convergen. El colapso del reino antiguo no fue causado por un solo factor. Fue la combinación perfecta de desastre ambiental, la sequía del Nilo, crisis política, un faraón demasiado viejo, pérdida de fe religiosa, la gente ya no creía en la divinidad real, y conflicto social, señores de la guerra, compitiendo por el poder. ¿Suena familiar? En nuestro mundo moderno, enfrentamos nuestras propias versiones de estas crisis en cambio climático, polarización política, pérdida de instituciones confiables y creciente desigualdad. La historia de Egipto nos recuerda que ninguna sociedad, por poderosa que sea,
es inmune al colapso, pero también nos da esperanza. Egipto no solo sobrevivió a su época oscura, emergió más fuerte. La adversidad forjó nuevas instituciones, nuevas tecnologías militares y una nueva comprensión de cómo gobernar un imperio diverso. Los señores de la guerra como Eintefai, que parecían villanos en su tiempo, en realidad preservaron la continuidad egipcia durante los años de caos. Las fortalezas de Sesostris III, construidas por miedo, se convirtieron en la base del poder imperial. Incluso los invasores hicsos, inicialmente vistos como una amenaza existencial, trajeron innovaciones que hicieron a Egipto más poderoso que nunca. La época oscura de Egipto nos enseña que la historia no es lineal. No siempre progresa hacia adelante. Las civilizaciones suben y bajan como las inundaciones del Nilo, a veces abundantes, a veces escasas, pero siempre parte de un ciclo más grande. Los antiguos egipcios lo entendían. Por eso sus reliefs en la calzada de Unas mostraban tanto el orden como el caos, la abundancia y la hambruna. Sabían que ambos eran parte de la condición humana. En nuestro mundo interconectado, donde las crisis pueden propagarse globalmente en cuestión de horas, las lecciones de Egipto son más relevantes que nunca. No podemos controlar todos los desafíos que enfrentamos, pero podemos controlar cómo respondemos a ellos. La resistencia, como aprendieron los egipcios, no viene de evitar las crisis, sino de desarrollar la capacidad de adaptarse, innovar y reconstruir cuando llegan. La época oscura no fue el final de la historia de Egipto, fue el crisol que forjó su futuro. Y tal vez esa sea la lección más poderosa de todas, aunque en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, están haciendo algo nuevo. Los egipcios salieron de su época oscura no como la misma civilización que había sido, sino como algo más fuerte, más diverso y más sofisticado. Su historia nos recuerda que la supervivencia no es solo acerca de resistir la tormenta, es acerca de aprender a bailar en la lluvia. En las arenas de Egipto, bajo las sombras de las pirámides eternas, yace una verdad que trasciende el tiempo, que la grandeza no se mide por la ausencia de crisis, sino por la capacidad de renacer de las cenizas. Esta es la promesa de la época oscura de Egipto, que no importa cuán profunda sea la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que tienen el coraje de seguir luchando por la luz.